Hola, buenas, ¿cómo están todos? Vamos arrancando el vivo de la fecha. A ver. Hola, Leonel, Gonz- buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Gonzalo? ¿Bien? Bien, Todo tranquilo. Justo estaba hablando con Ramón recién también, que me estaba mandando la foto, esperando. sí, ahí ya estaba también. ¿Está Sí, sí, ansioso? sí, sí. Sí, él es muy puntual, él. Sí, estamos todos así que. Bueno, Sí, vamos a sí, arrancar sí. con el vivo de la fecha. Tenemos al doctor Leonel Morán, abogado penalista. Así que cuando quiera, Así Leonel, es, tranquilo. así es. Bueno, dale, dale, Gonzalo. Bueno, primero te agradezco la oportunidad de hacer esta, esta especie de transmisión, que es algo nuevo también, para mí. Y recuerdo la primera vez que tuve la charla con vos de manera privada, que decíamos, a ver de qué podemos hablar, ¿no? Bueno, es nuestra primera, justamente, nuestra primera transmisión, y me parecía que era lo ideal empezar por el principio, que es ese primer caso penal. Vos sabés, Gonzalo, que muchas veces nuestra profesión, cuando uno egresa, quiere hacer penal, pero siempre está esa idea de que penal es complicado, penal es difícil, se juegan otros intereses, ¿no? Yo en realidad, Nada más ni nada menos. ya que vos siempre tocás el tema, hola Sergio, ¿cómo andás? Querido Sergio Lois, que nos está escuchando. Hay algo que está bueno para tomar lo que para mí siempre se piensa en quiero hacer plata fácil o voy a hacer penal porque me voy a hacer millonario. Cuando en realidad eso es para mí un arma de doble filo. Porque penal tiene su Sí, responsabilidad, como todo, obviamente. Que a veces uno por novato o inexperto quiere tomar y después termina, puedes terminar con un quilombito. Por eso es muy importante todo lo que vas a explicar, me imagino. sí, sí. Vos sabés que en realidad hay una idea y las cosas van cambiando, ¿no? Sí. Eh, cuando yo empecé laboral, cuando egresé, Mm. había un abogado que tenía muchos años en la profesión, y él me comentaba que en su época había abogados que solamente se dedicaban a hacer recursos extraordinarios. Mm. O sea, el abogado que hacía un caso era muy probable que no vaya a corte. Había abogados que se dedicaban puntualmente a eso. Y fíjate cómo ha cambiado, ¿no? Porque hoy tal vez me pasa a mí también. No hago solamente penal, hacemos también otras ramas del derecho porque ha cambiado. Indudablemente, que uno se dedique solamente a una profesión, a una rama, a una rama del derecho. Eh, y tenés razón, comparto justamente con vos. Muchas veces hay gente que dice, bueno, el tema del dinero es un motivo para hacer este tipo de ramas. La serie de televisión también. Hoy tenemos por Netflix muchas series relacionadas a nuestra profesión, juicios orales, que muchas veces genera muchos abogados hacer lo mismo. Pero bueno, hay una realidad, no es tampoco las cosas tan así. No. El tema del dinero no es eh, como se pensaba anteriormente. Vos fíjate hoy, creo que vos haces RT, ¿no? Civil, No, yo hago ¿no? familias, profesiones y tengo colegas con los Ajá. cuales comparto, entre todo, sí. Bueno, tal vez un abogado que hoy haga ART eh, en un fallecimiento obtenga honorarios superiores que a un caso penal. Mm. Esto es la realidad. Entonces, hacer penal o hacer civil te tiene que gustar, Mm. pero tenemos otros intereses que son tal vez un poco más complejos. Mm. Nada más y nada menos que la vida de una persona, ¿no? Que esté en libertad o no. Sí. Y vos sabés, Gonzalo, que a nosotros nos pasa una situación en los casos penales
que por lo general no vienen al estudio. El primer caso penal, casi en un 80%, son a través de llamados telefónicos. ¿Sí? Nos llaman y nos dicen, tenemos este problema. Desde este punto de vista, yo doy una experiencia mía, personal. Obviamente lo que yo voy a decir no es una bajada de línea, ni tampoco es el secreto de cómo hacer una causa penal. Pero cuando lo llaman, particularmente, yo lo que hago es dividir dos situaciones. Nos llaman por teléfono y lo primero que tenemos que preguntar es algo muy sencillo. ¿Está detenido? No está detenido. ¿Por qué? Porque la respuesta va a variar, dependerá de la situación. Vamos a suponer de que la persona que llama no está detenida. En primer lugar, lo que yo haría es citarlo al estudio y darle una respuesta a esa situación por la que atraviesa esta persona, y a raíz de ahí ver la causa penal para darle una respuesta. Si está detenido, ahí tenemos que tener mayores preguntas y tenemos que tener mucho cuidado. Vos fíjate, Gonzalo, que para explicarlo de una manera sencilla, vos fíjate que hoy estamos haciendo un en vivo y la gente desde sus casas pueden conectarse y ver esto que nosotros estamos explicando, esta charla que vos me das la oportunidad, sin moverse de su domicilio, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? La tecnología nos ha dado muchos avances y también trae algunas complicaciones. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces nos llaman y nos dicen, mi hijo, mi hermano, mi tío, están detenidos. Están detenidos por robo. Yo sé que la pena es de 5 a 10 años. Y me fijé por internet, en un rincón o en Google, o porque pregunté en un foro de abogados penales y me dijeron que tal y tal cosa. Ojo, ojo, esto es una opinión mía. Tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces estas tecnologías hacen que las personas que nos llaman nos quieren dirigir el caso. Nos pasa, creo que a todos, a vos también te debe pasar ¿no? En civil, creo que te debe pasar también en alimentos, ¿no? En un momento detenido, entonces con lo que he hecho penal y por eso es que no me he dedicado, porque para mí lo más complicado en penal a veces, vos aceptás mucha responsabilidad, más que nada si no aclarás las cosas de entrada, con el tema Claro, con la familia. claro, Más que nada, claro, exactamente. por ejemplo, si está siempre el detenido que te dice que quiere que todos los días lo vayas a ver, cuando en realidad si vos lo vas a ver todos los días no puedes estar poniéndote a hacer tu labor como abogado. Por La supuesto. familia que te presiona por un lado, que vos tenés que decir, si son 20 a uno solo le voy a dar la información, no puedo estar hablando con los 20, si no, no puedo estar. Y además no es mi única causa, porque varias veces no es una sola causa que estás. Y más si a veces no está en comisaría o está en el servicio penitenciario, en qué servicio está, y sabemos que esos lugares no quedan cerca y lleva un trayecto. Y a veces perdés Exacto, sí, tiempo. es tal cual como lo explicás vos. Entonces, bueno, nos llaman las personas y nos dicen, mira, el delito es robo, porque ya saben la calificación, o internet brinda un montón de herramientas. Pero ¿qué pasa? Le pasa lo que nos pasa a todos, me pasa a mí también. Cuando uno está enfermo, ¿no? Se hace un estudio médico e intenta deducir cómo salió ese análisis y la verdad que uno, por más que lo miren en internet, no lo entiende. Y lo mismo pasa con las causas penales. Muchas veces una persona puede estar orientada por internet, por un determinado delito, pero más allá de los esfuerzos, cuesta entender mucho lo que es un procedimiento penal. Entonces, claro, cuando tenemos este tipo de llamadas telefónicos, nos pasa justamente lo que nos decías vos. Quieren que vayamos al penal, que lo vayamos para que lo dejemos tranquilo. Desde mi punto de vista, primero que no es trabajo para un abogado, nosotros creo que tenemos que saber bien de que ese tipo de ayudas es a través de otro profesional, ya sea un psicólogo, no estamos nosotros para mentir la verdad o con el afán de ganar el caso, hacer una promesa de sacarlo en libertad, cuando en realidad sabemos que eso puede o no ocurrir.
Pero Eso, retomemos todavía, porque además sí. sabemos que ese tipo de promesas es un arma de doble filo. No, no, por supuesto, sí, es un arma de doble filo. Más que Este, solo en penal, pero igual es muy importante penal, pero más que porque después puede terminar mal eso, porque además nosotros tenemos una obligación como abogados de medio y no resultados. Nosotros podemos es podemos presentar, sea penal, la mejor asistencia técnica, porque es una asistencia técnica, presentar las mejores pruebas, pero el que siempre termina decidiendo es el juez, lamentablemente, no nosotros. exactamente, exactamente, como bien le explicás, tenemos una obligación de medios, no de resultados. Pero bueno, muchas veces puede surgir por el tema de los honorarios alguna tentación como para querer agarrar el expediente, pero trae complejidad. La verdad que ese tipo de situaciones no, no las recomiendo, no las recomiendo. Pero bueno, volviendo al ejemplo, que si nos llama una persona que está detenida, ahí nosotros tenemos que dividir, o al menos yo lo hago de esta manera, cómo está detenido y por qué delito. ¿Sí? Te explico una situación. Sí, Muchas veces nos llaman y nos dice, está detenido por robo. Claro, el Código Penal plantea en lo que es el robo un montón de situaciones. Robo con arma, robo poblado en banda, robo con arma apta para el disparo, robo por arma no habida. O sea, hay un montón de calificaciones. Entonces, lo primero que yo podría eh, eh, dar como mi opinión, lo que tenemos que preguntar cuando nos llaman por teléfono es que nos digan a nosotros por los artículos, no por la calificación. No es lo mismo un robo agravado, no sabemos de qué es ese robo agravado. Lo estoy tomando como ejemplo, ¿no? Un robo agravado puede ser abuso sexual, homicidio, lo que fuere, pero tenemos que saber a través de artículos qué es lo que nosotros vamos a responder. Y te explico por qué. De alguna manera muy sencilla, tampoco me quiero poner eh, procesalista, no, no es pero problema. por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, en Capital, tenemos un instituto que es la excarcelación. ¿Sí? Entonces, supongamos que es un delito cuya cuantía del delito no supera los 8 años, nosotros tenemos la posibilidad de presentar, es una excarcelación, ¿sí? Siempre y cuando esta persona no tenga antecedentes penales, tenga domicilio, no haya peligro de fuga, ¿sí? ¿Y por qué hacemos esto? Porque podemos transmitirle a la persona que nos llamó, a raíz de ese delito, sin asegurar de que lo vamos a sacar, que existe la posibilidad de este instituto, el de la excarcelación. Entonces la persona que lo llama nos va a decir, bueno, venga a la comisaría, vamos a la fiscalía, mañana tiene que estar. Bueno, acá tenemos que tocar un tema, como todas profesiones, sea civil, penal, laboral, ingeniero, es el tema de los honorarios. El trabajo no se presume gratuito, ¿sí? Es oneroso. Entonces nosotros vamos a tener que hablar el tema de honorarios. Sin honorarios no es posible ir a una comisaría. Eh, Máxime si nosotros tenemos en cuenta que cuando vamos a la fiscalía y aceptamos el cargo, asumimos un compromiso, una obligación que en otras materias no las tenemos, tampoco podemos renunciar a ese expediente. Podemos renunciar solamente por un motivo justificado, que en líneas generales siempre es porque no tengo, no compartimos la estrategia de defensa con el imputado, con la persona que nosotros asistimos, y a raíz de eso podemos renunciar. Pero imagínate que quedaría poco serio yo presentarme hoy, no me paga y mañana renunciar, queda un poco como desprolijo. Entonces las cosas las tenemos que hablar desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Entonces cuando nos llaman a estas personas, y nosotros tenemos este instituto de excarcelación, si está detenido, ¿sí? Nosotros nos tenemos que presentar en la fiscalía, realmente se hace un escrito sin muchas formalidades, de hecho lo podemos hacer en una hoja, a mano escrito, que vengo por la presente a designar al letrado defensor, al doctor fulanito de tal, en el cual acepto el cargo, ¿sí? Como defensor. Y acá hay que agregar dos situaciones, depende de dónde sea. Supongamos que en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos las causas a través del SIN, ¿sí? Como el Fuero Civil, Familia, que tenemos la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, tenemos la MEB. En penal tenemos el SIN, que nos permite ver todos los procesos de la Fiscalía. A raíz de la pandemia hemos tenido esta posibilidad y tenemos que denunciar y decir en esta presentación de que se nos permita, a través de esa plataforma, ver la causa en su totalidad, ¿sí?
Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en líneas generales si vemos que tenemos un detenido, ¿sí? Y después tenemos otra situación que no es menos importante, y Gonzalo, te voy a comentar una situación que a mí me pasó cuando a mí me operaron. Vos sabés que a mí me operaron de vesícula, y antes de entrar al quirófano, con todos los miedos que genera, ¿no? Una intervención quirúrgica, eh, vino el médico donde yo estaba acostado y me hizo preguntas. Por ejemplo, me dijo: mira, Leonel, yo te voy a hacer unas preguntas, vos abrime el ojo, yo voy a saber que vos estás bien, quédate tranquilo, tengo muchos años de experiencia, y apoyó su mano sobre mi hombro. Y me quedó eso. ¿Sabés por qué? Porque el médico no tenía ninguna obligación de decirme eso, pero él entendía el sufrimiento o el miedo que yo tenía. De cada Entonces, nosotros, sí, 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 y sabés que eso a mí me quedó, porque vos imaginate que viene una persona al estudio y sabe que tal vez al hijo no lo va a ver nunca más, sabe que tal vez su hijo va a estar detenido muchísimo tiempo, sabe que tal vez esa persona pudo haber cometido o no lo pudo haber cometido, y viene con un nerviosismo extra. Entonces, nosotros somos abogados, si bien no estamos para eh, darle tranquilidad, nosotros tenemos que decirle la verdad, pero creo que hay una pizca de humildad y de humanidad que nosotros tenemos que entender, porque viene ese cliente con toda una historia atrás, sí, mucha carga ¿sí? emocional. Mucha carga emocional, a veces viene hasta, hasta agresivos, Sí. ¿sí? Y hay veces que, lo que te decía anteriormente, ¿no? Ven por internet, un ejemplo muy claro, eh, Pepito de la esquina robó todos los días y siempre está en libertad, y mi hijo está detenido. ¿Por qué mi hijo? Y él no. Siempre hay comparaciones de situaciones procesales entre una persona y otra, y es como que se lo traslada al abogado para que lo saque, ¿no? Como que nos ponen una presión. Obviamente tenemos que eh, entender esa situación, pero bueno, no podemos también, creo yo, esto es una percepción mía, no podemos permitir que porque se haya leído en internet o porque fulanito tuvo una situación similar, nos quieran dirigir el caso. Sí, Tal vez haya letrados que... manejar el caso. Porque en realidad para mí el error que muchas veces se confunde, por más que una vez lo explica de la mejor manera, es que a veces que piensan que por pagar los honorarios o pagar la mejor defensa están pagando la libertad, y no es así. Ese es un error que siempre se comete para mí. Exactamente, exactamente, es Y así, que, Gonzalo, y que- exactamente, es y eso. creen que por pagar X montos, sean pesos o en dólares, te pueden venir a presionar o a prepotear muchas veces, y sabemos que no lo podemos permitir, porque si no ya te están manejando o dirigiendo el caso y no puedes laburar tranquilamente. Es exactamente así como lo planteas, exactamente lo mismo. En líneas generales, si no hacemos promesas que no podemos cumplir Sí. y tomamos el caso con seriedad, como lo hicimos recién, Mm, eh, no tenemos problema de esas características, ¿sí? sí. Porque sabe que lo que está pagando no le podemos garantizar de que va a salir en libertad, no le podemos garantizar un tiempo de detención. Entonces, si vamos con las cartas sobre la mesa, no creo que tengamos ningún tipo de problema. Pero en líneas generales, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este caso penal, bueno, es saber la calificación. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y en mi caso particular, yo comparo mucho la profesión de abogado con la profesión de un médico, Mm. ¿sí? Cuando nosotros vamos al médico y le digo al profesional, me duele la panza, el médico va a querer saber la historia clínica, ¿sí? Los antecedentes que yo he tenido, si he tenido problemas hereditarios. Bueno, para nosotros la historia clínica es la causa. Sí. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir dar un panorama del expediente. Sin eso es muy complejo, Es muy es complejo muy porque complejo. en realidad nosotros necesitamos muchas veces, por más que la gente no entienda, para nosotros la vista de causa es importante, más que nada,
porque ahí vamos a saber la verdad de la milanesa, saber si nos están mintiendo o no, porque él nos puede decir una cosa, nos puede estar verseando, le creemos, pero vamos al expediente y ahí tenemos la verdad. ¿Qué es lo que hay? Claro, ¿Dónde podemos sacar? ¿Qué beta se puede encontrar? ¿Qué estrategia? mi- mira, y justo me trajiste a colación algo que lo dijiste al principio y que fue muy importante. Muchas veces nos llaman la mujer, el tío, el hermano, el cuñado, el amigo, ¿no? Porque fulanito está detenido, ¿sí? Entonces, claro, tenemos varias llamadas por teléfono para saber la situación procesal. Y algo muy importante, quieren saber si fulanito lo cometió. Entonces, nosotros tenemos, bueno, vos lo sabes bien, un secreto profesional. Entonces, más allá que nos contrate el hermano, el tío, el cuñado, el amigo, lo que fuere, no podemos decir qué pasó en ese hecho, porque nosotros tenemos que tener una entrevista con ese imputado. El imputado nos podrá decir la verdad, o tal vez no nos quiere decir la verdad, pero lo que nosotros no podemos hacer es trasladar esa conversación y decirle, sí, sabe que lo cometió, pero yo lo voy a sacar. Bueno, ahí ya estaríamos en una falta de ética y una responsabilidad por parte del letrado. Y esto lo tenemos que hacer saber también al inicio de tomar el expediente. Se lo tenemos que hacer saber a la familia. Usted me contrata, pero yo en mi caso, por ejemplo, hago que el imputado me autorice a uno o dos familiares para que yo pueda tener comunicación. Esos dos familiares yo los agendo en el celular y son las únicas personas que voy a hablar con el expediente. Después si me llama un amigo y no lo tengo autorizado, a mí el imputado no me autorizó, yo no hablo con él. Porque yo no sé si me llama la víctima o me llama otro imputado para ver en qué situación está el expediente. Entonces yo en ese sentido soy muy riguroso y solamente hablo con aquellas personas que el imputado me autorizó a hablar. Hablar me refiero a lo procesal, no si realmente el hecho ocurrió, porque eso no lo vamos a comentar. ¿Mm? Eh, entonces, Gonzalo, pasa una situación. Si está detenido, que es lo más importante, esa persona tiene que prestar una declaración en la sede de la Fiscalía, denominada acá en la provincia de Buenos Aires una declaración testimonial del 308, indagatoria en capital, y esa persona muchas veces está la costumbre de que dicen, bueno, yo declaro porque me quiero ir, si no declaro voy a quedar detenido. Y bueno, en realidad no es así, ¿sí? Pero bueno, la jerga, muchas veces los imputados creen que hablando, o porque declaren, o porque dicen que no fue, piensan que va a ir en libertad. Bueno, esto no es así. Puede hablar, puede no declarar, y no tiene nada que ver eso con el resultado. Entonces, yo lo que aconsejo en estas situaciones, y lo digo desde un punto de vista muy personal, tenemos que ver si puede declarar esa persona o no. Y te decía antes, bueno, una cuota de humanidad. ¿Por qué? Imaginemos, la persona está detenida en un calabozo, muerto de frío o muerto de calor, sin comer, sin tomar agua. Está en los calabozos, en el móvil del patrullero, 2 horas antes de la indagatoria, estaciado, sucio. Entonces, ¿de qué manera va a estar lúcido para hacer una declaración? A sabiendas de que ese testimonio después puede quedar detenido o no. Entonces, a veces tenemos que tener un poco de, entre comillas, digo, picardía. ¿Por qué? Porque hacerlo declarar en esa situación donde puede declarar cualquier cosa, bueno, eso es un arma de doble filo. Y vos sabés bien, Gonzalo, que las palabras en lo jurídico pueden tener varias interpretaciones. Entonces, una vez que el imputado ya dijo algo que lo perjudicó, es muy difícil, pero muy difícil revertir esa situación. Es preferible, si nosotros evaluamos en el conjunto de que no declare, puede declarar al otro día, puede declarar hasta incluso en el medio del debate. No va a cambiar la situación, no va a cambiar de ninguna manera eh, la situación procesal de que esta persona puede estar en libertad o va a quedar detenida, ¿sí? Pero hay un hecho muy importante que cuando te decía recién si está detenido, la persona, nosotros llevamos esta presentación
¿sí? Para la fiscalía y aceptar el cargo, eh, si nosotros sabemos que está dentro de las previsiones del Instituto de la Excarcelación, cuando vamos a esa declaración ya llevamos la excarcelación, ya la llevamos. ¿Por qué? Porque cuando todavía está detenido sin prisión preventiva, le estamos diciendo al juez de garantía que tiene 5 días para resolver esta excarcelación. Son 5 días, no tardamos nosotros un día más, ¿sí? Si la presentamos al otro día, ya es un día que el imputado lo perdió. Entonces, en esa charla telefónica que nosotros tenemos, donde de alguna manera vamos a saber si le corresponde o no la excarcelación, la llevamos ese mismo día y la llevamos al juzgado de garantía. Esto estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Capital Federal es Bueno, distinto. Claro, en Capital Federal, en provincia también se puede hacer in voce, ¿sí? Durante la declaración, pero acá en provincia tenemos un fiscal de instrucción, ¿sí? Y la excarcelación va al juez de garantías. Entonces, la excarcelación va al juez de garantía para que lo resuelva en el plazo de 5 días. En Capital, en la indagatoria la podemos hacer en el mismo momento de la celebración del acto. ¿Mm? y acá, por ejemplo, igual la presentación, cuando nos presentamos como defensor, lo que siempre hay que aclarar es que, por ejemplo, por eso también el trámite suele ser, los honorarios suelen ser a veces más costosos, porque una cosa es, por ejemplo, ir a hacer, aceptar el cargo en una comisaría que en una unidad penitenciaria. Exacto, Pues sabemos, exactamente. Cuando se... Mm, sabemos que si es en la comisaría tiene que firmar la persona que está imputada de la comisión de un delito y lo tiene que sellar el oficial de guardia. Creo que es el de guardia, ¿no? exact- Sí. Y si eso es exactamente, sí. el servicio penitenciario, el oficial del pabellón. Ah, si no me equivoco, era algo así. Más o menos. Sí, sí, va una leyenda muy cortita abajo. El funcionario policial que suscribe certifica que la firma que antecede corresponde a fulanito de tal, Mm. sello de la comisaría de la unidad carcelaria. Va una leyenda. Si no, lo que podemos hacer también, el código lo prevé, es que nos designe, por ejemplo, un familiar. Mm. Supongamos que la madre nos designe a nosotros como letrados. En ese caso, si es la madre, tenemos que acreditar el vínculo, Mm. ¿sí? Con la partida de nacimiento, por ejemplo. Y una vez que nosotros nos presentamos en la fiscalía, tenemos que solicitar que aquel imputado ratifique esa designación a través de familiar, pero la tiene que ratificar. Es un poco medio engorroso hasta para la fiscalía porque lo tiene que llamar, lo tiene que citar. Es preferible a veces hacerlo directamente, como decías vos, en la comisaría o en el lugar donde está alojado, ¿sí? De todas maneras, si a nosotros nos llamaron, por ejemplo, y quedó detenido hoy, lo más probable es que lo hagamos aceptar el cargo ya en la alcaldía, donde está detenido, ¿sí? Porque mientras esté detenido va a estar incomunicado y no nos van a poder firmar el cargo. Entonces, no perder el tiempo, vamos directamente a la fiscalía y en la alcaldía lo hacemos firmar y de paso tiene la charla previa con su abogado defensor, ¿sí? Esto en general, pero esto sí está detenido. Supongamos de Sí. que no está detenido, que es la otra posibilidad, ¿sí? Que dijimos al principio. Bueno, ahí la situación es diferente, porque lo traemos al estudio y ahí lo primero que vamos a hacer es dos opciones. Ver la causa primero, pedimos autorización a tomar vista a través del SIM. La fiscalía en ese caso me permite a mí por el término de 24 horas ver el expediente y yo darle una devolución por ese hecho. Ahora, supongamos de que me dice, no, yo quiero que usted me defienda. Bueno, los honorarios ahí, en ese caso, van a ser parciales, porque yo no sé cuál es el hecho, ¿sí? Yo no sé qué es lo que va a pasar. Y puede pasar otra situación, Gonzalo, que es que me llame a mí una persona y me digan, me llamó el fiscal, me dijo que mañana me tengo que presentar en la fiscalía. Bueno, pero ¿por qué te llama? No me dijeron. ¿Y usted por qué cree que lo llaman? Y lo que pasa es que yo la otra vez estábamos dando un ejemplo, ¿no? No es ningún caso, pero mataron a Juancito y yo estaba ahí con las personas que lo mataron. Ojo, porque esa charla nos está diciendo que puede que se presente y en ese mismo acto puede quedar detenido, o no. Sí. Pero vamos a pensar lo peor, porque si pensamos lo que es favorable, eso nosotros
no va a tener ninguna consecuencia, pero supongamos de que puede quedar detenido. Por eso, Bueno, por sí, eso en ese caso sí, lo que siempre se supone decir es que él te acompañe, pero que se quede lejos del juzgado o a la vuelta. Vos vas y decís, si puede mi cliente venir a dar, están las condiciones dadas para las garantías, dadas para que pueda dar su declaración, esa para saber es si va una a quedar o posibilidad. no va a venir. Esa es una posibilidad, pero tenemos otra que es la exhibición de prisión. Nosotros le pedimos al juez de garantías que se exima de prisión a fulanito de tal porque está a disposición de la justicia, tiene domicilio fijo, no va a entorpecer la investigación. Ya le estoy pidiendo de antemano que pida que exima de prisión a esta persona. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tanto la exhibición como la excarcelación, hoy que tenemos nosotros el token, la puedo enviar yo desde mi token, o te puedo decir a vos, Gonzalo, te tomo como ejemplo, decir, envía la voz desde tu token, porque yo estoy en la calle y necesito que alguien me lo envíe. No necesariamente tiene que ser el abogado defensor, ¿sí? Puede ser cualquier letrado, cualquier persona con cualquier formalidad. Sería, de alguna manera, como hasta un habeas corpus, ¿sí? Que no necesita formalidades, lo puede presentar cualquier persona. Entonces, si tenemos un llamado de una persona y dice, me citan a la fiscalía, y y nosotros de alguna manera de esa charla intuimos que puede o no quedar detenido, tenemos que ir con una exhibición de prisión. Tenemos que ir casi obligatoriamente porque sabemos que algo puede suceder. Si no pasa nada, bueno, bienvenido sea. Pero si pasa, bueno, ahí tenemos que nosotros ejercer nuestra profesión y presentar la exhibición de prisión. Y ¿Viste? en el caso de cualquier Eh, tipo de la carcelación como la exhibición, ¿el tiempo para apelar de cuánto? ¿De 3 días? Depende si está detenido o no. La escarcelación, o sea, antes de la prisión preventiva, para apelarla tenemos 5 5 días, días. no, 48 horas, perdón, horas, son horas, ¿sí? Ojo, que eso es lo único que cambia en el código de procedimiento, y acá muchas veces caemos nosotros en el error, que no habla de días, de 2 días, habla de horas. Desde la notificación se encuentran 48 horas, no días. Y ahí muchas veces puede surgir que tengamos este problema para recurrir. En los dos casos. Pero, En la exhibición lo mismo. exactamente, sí, pero igualmente, eh, ¿sabés qué, Gonzalo? A mí me parece muchas veces que en el caso penal tenemos que separar lo urgente de lo importante. Mm. ¿Por qué? Porque si yo veo que es una persona que tiene un montón de causas, no tiene condena, ¿sí? Para el código no tener condena sería pasible de tener una escarcelación, si la pena no supera los 8 años. Pero hay una realidad, si tiene un montón de antecedentes, el juzgado me lo va a negar, la Cámara me lo va a negar, y, y realmente preferiría muchas veces dedicarme de lleno a otra cuestión, como por ejemplo en la prueba, testigos, ¿sí? Para buscar. Y por otro lado, es, bueno, ¿sabe lo que pasa, Gonzalo? Que hoy la tecnología, Facebook tenemos, vecinos en alerta, tenemos Instagram, tenemos un montón de situaciones hoy que muchas veces se aporta. Pasó este hecho y ahí nomás están los comentarios diciendo, sí, Juan, la verdad que ya robó un montón de veces, Pepito no tuvo nada que ver porque yo lo vi comiendo. Bueno, es algo que nosotros no podemos mirar al costado. La tecnología, la verdad que ha venido con un montón de soluciones y problemas a la vez, pero nosotros tenemos que evaluar estas cuestiones, ¿sí? Eh, Estas cosas nosotros las vamos a tener que ver, lamentablemente. Entonces, cuando hablamos nosotros de que, bueno, esta persona puede quedar detenida, podemos presentar la escarcelación, hay otra cuestión que si está detenido tenemos que contar los plazos. Y acá te comento algo. Bueno, yo trabajé en el juzgado de garantías, ¿sí? Y los juzgados de garantías, tanto como la fiscalía, en el sistema, ¿sí? Se agendan los plazos. En el caso de provincia son 15 días para dictar la prisión preventiva, prorrogable por otro igual plazo. Estamos hablando de 30 días. Eso lo controla la fiscalía, lo controla el juzgado de garantías. Pero nosotros somos abogados defensor.
¿cómo no vamos a controlar estos plazos? Estos plazos nosotros también los tenemos que controlar, tenemos que estar atentos al expediente, tenemos que ver la prueba que nosotros vamos a utilizar. Y cuando te decía, bueno, tengamos en cuenta nosotros qué es lo importante de lo urgente, bueno, tal vez presentar la excarcelación con una persona que tiene un montón de antecedentes penales. Sabemos que la excarcelación no va a prosperar, o porque la pena supera los 8 años, sabemos que nos van a decir que no. Bueno, tal vez sea importante, pero lo urgente hoy es acreditar que esa persona no cometió el hecho, que estaba en determinado lugar, que él no fue, y bueno, pedir videos, pedir testimonios, ¿sí? Y esto lo hacemos nosotros como abogado defensor cuando defendemos imputados, pero también defendemos a las víctimas. Entonces, no pueden pasar otra situación, que nos llamen por teléfono y nos digan, mire, yo soy víctima de tal delito porque mi marido me pegó o porque me robaron y yo quiero presentarme con usted. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer, tal vez un poco absurda, es, ¿usted hizo la denuncia? La mujer no va a decir sí o no va a decir que no. Si no dice que sí, nosotros tenemos que ver la causa. ¿Por qué? Porque el hecho que haya sido denunciante no implica que automáticamente sea particular damnificado. Nos pueden considerar prematuro. ¿Por qué? Porque para que sea particular damnificado o querellante, tiene que estar realmente acreditado de que esa persona es víctima. Si no está acreditado... Y está bueno algo que siempre está bueno aclarar, que siempre lo confunden, por ejemplo, que particular damnificados en provincia y creyentes en capital. Porque Exactamente. siempre, por ejemplo, los medios o siempre se ve que lo tergiversan. Exactamente, sí. Es como lo dijiste vos, querellante en capital. Es un error muy común, la verdad. Es un error muy común, pero bueno, en el caso de provincia y capital tiene que estar bien acreditado de que vamos parte de la víctima. En provincia, a diferencia de capital, tenemos que pagar una tasa de justicia, ¿sí? Y tenemos que pagar el bono del ius. Es un requisito fundamental y si no presentamos estos bonos, directamente no nos van a tener presente. Acá hay otra cuestión. Cuando nosotros presentamos por imputados, nosotros firmamos una excarcelación, firmamos la apelación, y para el Código de Procedimiento, nosotros somos como apoderados de los imputados, ¿sí? Tenemos un poder especial. En el caso del particular damnificado, somos patrocinantes. Necesitamos la firma del o la víctima, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Y es un error muy común que nosotros, depende del lado que estemos, nos sirve para pedir la nulidad. Muchas veces nos confiamos y hacemos el escrito nosotros por la víctima, sin la firma de él o de ella, y eso va a estar sujeto a un planteo de nulidad. ¿Por qué? Porque nos estamos excediendo en cuanto a nuestra potestad. Y ahí tenemos que tener nosotros mucho cuidado respecto a eso. El código prevé la posibilidad de que, ante la primera entrevista en el juzgado de garantías, el funcionario o el secretario puede ratificar ese cargo en el asiento de ese juzgado y a partir de ahí yo ya trabajo como apoderado. Puedo hacer los escritos como yo considere necesario. Y esto durante el juicio, el tribunal o el juez va a pedirle que la persona que nosotros representamos ratifique nuestra gestión, ¿sí? Esto pasa a nosotros cuando vamos por parte de la víctima. Igual en ¿sí? realidad, Que es una cuestión a veces... Cuando vas por parte de la víctima, en realidad la función a veces que haría el fiscal de investigar, en realidad la tenés que hacer vos aportando las pruebas, ¿o no? Tenemos las atribuciones muy similares, hasta de hecho, si el fiscal no considera elevar la causa a juicio, nos da la posibilidad a nosotros, como particular damnificado, hacer la elevación a juicio, y podemos exactamente, y hasta incluso no compartir la calificación, y podemos manejarlos libremente. Igualmente, todas las cosas que nosotros peticionamos las hacemos a través de la fiscalía, ¿sí? No es que nosotros directamente hacemos una solicitud, por ejemplo, a la comisaría, para que el servicio de calle individualice a tal persona. No es que nosotros libramos el oficio solo, sino que lo hacemos a través de la fiscalía, que es donde nosotros canalizamos todos los pedidos. Supongamos que también puede pasar lo otro. La fiscalía diga,
no al lugar porque no es lo importante. Bueno, cuando hay disconformidad por parte de la Fiscalía, el órgano superior, en este caso de la Fiscalía, es la Fiscalía General, ¿sí? Entonces, nosotros acudimos a la Fiscalía General y le manifestamos de que no estamos de acuerdo con esa decisión de la Fiscalía y que se revea esa postura. La Fiscalía podrá decir que sí o podrá decir que no, ¿sí? Si nos dice que sí, bueno, bienvenido sea, se hará la prueba. Si nos dice que no, tenemos que dejar reserva, ¿sí? Y decir nosotros en el juicio, supongamos, ¿no? Vamos a tener un caso como ejemplo. Supongamos que para mí esa prueba realmente era importante, pero el fiscal a mí no me dejó hacerla. Y a mí esto me perjudicó, me trajo una complicación y yo no puedo probar mi hecho ahora porque se me negó desde entrada. Pero para hacer eso tengo que hacer las reservas en el momento oportuno. ¿Sí? Siempre hay que dejar reserva. Cuando tengo algo que no me hace lugar y agoté las vías recursivas, reserva, 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 y así vamos peleándonos en la fiscalía. Entonces, en la parte de procedimiento penal, luego de la declaración, nosotros vamos a saber entonces la calificación que tiene, ¿sí? Robo agravado, abuso sexual, el delito que fuere. Si es abuso sexual, si es un delito de instancia privada, si es un delito dependiente de instancia privada, por ejemplo, el abuso sexual, lo primero que tenemos que ver es la denuncia. En la denuncia, casi en los últimos párrafos, se le tiene que preguntar a la denunciante si va a instar la acción penal. Al ser un delito dependiente de instancia privada, tiene que decir sí o no. Y eso es lo primero que tenemos que ver, porque si la persona que denunció dijo que no y quiere instar la acción penal, esa denuncia carece de acción. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que hacer los planteos correspondientes. Y parecerá tal vez algo bueno, pero la Fiscalía se da cuenta. No, la Fiscalía tiene un montón de trabajo, muchas veces eso se le puede pasar y por eso nos están pagando a nosotros, para que nosotros veamos estas cuestiones que tenemos que actuar de antemano. Apenas ingresamos a la causa es lo primero que tenemos que ver. No tenemos la posibilidad de consentir ese procedimiento, nosotros avanzar con la causa y no haber visto si esa causa prospera o no. Si son dependientes de instancia privada, sí o sí tiene que instarla la víctima. No hay otra manera. Y es el momento que nosotros tenemos para decir que esta denuncia no tiene acción. Entonces, ¿qué hace Ramón? Consulta, ¿cuál es tu consejo para hablar nuestro primer caso? ¿Hablar con los medios o no? Qué buena pregunta. qué grande, Ramón. Sí, el tema de los medios, yo soy un poco, bueno, Ramón también lo sabe, yo sé que vos lo conocés, Gonzalo. Con Ramón nos tocó participar en dos, ahí lo conozco, de dos casos importantes que tuvo trascendencia pública. Y hay una cuestión respecto a los medios. Hay una cuestión. Si nosotros hablamos o no vamos a hablar. Bueno, dependerá, cada caso en particular, habrá que evaluarlo y ver si realmente es viable o no hablarlo. Te explico por qué. Nosotros hemos vivido, los vemos a diario, ¿sí? Creo que durante el verano, el caso de Fernández Báez Sosa fue escuchado casi por todo el territorio argentino. El juicio se transmitió en vivo, tuvo mucha trascendencia pública. Lo que En pasa ese es que caso, por ejemplo. lo que tiene que ver es que en realidad genera mucha presión para el juez. Y tenés que saber, primero y principal, cómo se va a tomar esa presión, si buena o mala, que hables o no hables. Pues para mí, por ejemplo, lo de Báez Sosa que te referís, se visualizó, por decirlo así, pero sabemos que como casos como ese hay muchísimos, y otros que tampoco salieron en los medios, y pasa a diario. Está bueno para concientizar. Exacto. Yo creo que como nosotros estamos hablando de justicia, porque en definitiva lo que nosotros hacemos justamente es justicia,
y como el dibujito así mismo lo señala, que es una balanza, o Justiniano decía dar a cada cual lo suyo, eh, si en el caso que yo tengo, la publicidad que hace el otro letrado me perjudica a mí, yo sé que lo que está diciendo el otro me va a perjudicar y tendría que inclinar esa balanza. En ese caso yo sí hablaría. ¿Por qué? Hay una cuestión que es la opinión pública, ¿sí? Y lo voy a tomar como ejemplo a Ramón, que estuve hablando para hacer también un café jurídico con vos, Gonzalo. El tema yo, no sé si te dijo Ramón que estaba bueno, y ya estuve, después terminé charlando con otros colegas para ver si podemos hacer hasta un café jurídico internacional. Bueno, ojalá, 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 Sí. ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero sabes que trayendo a colación esto lo de Doctor Salto. Supongamos, Gonzalo, que hoy es nuestro primer Instagram, y espero que haya Sí, otros más. sí, olvídate. Supongamos que hoy en la charla te digo, yo al doctor Salto lo conozco de otros casos, y vos sabés que cuando estaba en el Palacio de Tribunales, a mí me robó el Código Penal, se lo llevó. Tenemos otro Instagram el mes próximo, y te digo, ¿vos te acordás, Gonzalo? Sabés que cuando estaba ahí, el doctor Salto me robó el Código Penal. Y así sucesivamente hasta fin de año. Si nosotros tenemos un Instagram en vivo y le preguntamos a las personas que nos escucharon, ¿quién me robó el Código Penal? ¿Sabes lo que van a decir? Mm. El doctor Salto. Entonces, ¿por qué? Porque eso se va generando en la opinión pública, no importa si es verdad o no, se va generando una opinión que a mí me puede perjudicar. Y en cuanto a yo hablar en los medios o no, bueno, justamente va a depender de ese factor. Supongamos que tengamos un abogado que se dedica ahí a los medios, está todos los días hablando, y yo no digo nada respecto a mi asistido, primero que tendría que tener autorización de mi asistido para yo poder hablar en los medios. Pero supongamos que la otra parte está hablando todos los días y indirectamente está generando en el otro una opinión, como lo hicimos recién con el caso del doctor Salto. Supongamos que yo todos los meses voy diciendo, me robó el Código Penal, me robó el Código Penal, me robó el Código Penal, estoy generando en las personas que Ramón me robó el Código Penal. Si nosotros tenemos en esta situación una posibilidad de que el otro Estado está hablando de todos lados, bueno, yo tendría que evaluar de qué manera voy a inclinar la balanza. En ese supuesto, yo sí hablaría frente a los medios. Pero si lo tengo que elegir, yo no lo hago. ¿Sí? Yo no, es un ámbito que a mí realmente no me convence. Y recién hablamos del caso de Fernández Báez Sosa. La opinión pública es muy crítica, en el sentido de que puede interpretar varios delitos. Me acuerdo cuando pasó lo del juicio, no, para mí es homicidio culposo. Y hablaba y hasta lo definía. ¿No? No, para mí no, es un homicidio agravado. Porque la opinión pública, ¿no? Como se va generando, Pena de se muerte. va. Claro, pero vos sabés, Gonzalo, que esto, incluso vos que haces familia, eh, te debe pasar, ¿no? Ya viene una persona, una mujer con un chico y te dice, ¿por qué él me tiene que pasar el 30%? Yo sí lo sé, porque a fulanito le pasó esto, es así, y encima te dicen, ¿no? Es así, y te van diciendo de qué manera este, tenés que llevar el caso, o te No, van para mí, diciendo de qué manera. la vez pasada estaba con mi socia y me dicen, pero doctor, ¿usted me va a asegurar que vamos a ganar? No, disculpame, pero yo no te puedo asegurar eso. Yo eso no te Bueno, lo puedo asegurar, ¿no? Así que, claro, exactamente. Bueno, en el caso de alimentos, que es tu rama, ahí está muy conectado con derecho penal, por la falta de los deberes, eh, o sea, por impedimento de contacto, la obligación alimentaria también es un delito. o Muchas por veces, ejemplo, el caso que se hizo tan conocido, el caso de Artés, que hasta tuvo sanción la abogada. Ese fue un caso por violación del secreto profesional. sí, creo que en ese, no recuento con detalles, pero creo que había un abogado, No una abogada. eh, que- claro, una abogada, pero las actuaciones se iniciaron a raíz de un abogado que Sí, denunció en el colegio de que había violado el secreto profesional y fue sancionada. Sé que pasó por varias instancias. sí. este, no sé si lo que dijo la letrada fue con intención o sin intención o lo que fuere,
pero bueno, es un riesgo hablar a veces ante los medios eh, periodísticos. Yo la verdad que es algo que para mí, me ha tocado casos, pero he preferido no hablar. Estuvimos hace uno muy poco con el doctor Salto en un juicio por jurado acá en La Matanza, que tengo entendido que fue uno de los más grandes a nivel logístico, Mm. ¿sí? El juicio por jurado son juicios nuevos en cuanto a la modalidad, y es muy similar, Gonzalo, a los juicios que nosotros vemos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Se compone a través de un jurado, el abogado puede objetar, hacemos esa exposición parándonos que se asemeja más a lo que vemos en otros países. Y en este juicio sí había una opinión pública que podía favorecer un sector o podía perjudicar a otro, pero es complejo la situación. Mm. Es complejo porque las redes también hacen una opinión eh, válida, no estoy diciendo de que no, de que esté bien o que esté mal, ¿no? En cuanto a cómo evalúa también una persona a los clientes que lo miren por internet, de ninguna manera me quejo de que un cliente pueda ver lo que es un robo agravado, lo que es un abuso sexual, tiene todo el derecho. Y vuelvo a decir lo mismo. Cuando yo voy al médico, por ejemplo, un análisis, lo primero que hago es ver en Google a ver si estoy bien o estoy mal. Es algo, es algo hasta natural. Pues como, por Este, ejemplo, ya que estamos hablando de mi primera causa penal, es algo muy importante que a veces digo, ya de la base hay que saber, nosotros al ser abogados tenemos que ser imparciales y, por ejemplo, que es algo muy común para un penalista que te llegue casos, por ejemplo, de un abuso. Y yo digo siempre que donde vos empezás a prejuzgar, ya de entrada ese caso no lo tenés que tomar. yo creo que sí. Yo creo que en Es, ese caso no había. ya te toca lo moral, ya no lo puedes tomar, porque ya lo estás prejuzgando antes de tiempo y no vas a poder hacer tu Exactamente. defensa como corresponde. Sí, ahí hay varias opiniones. Creo, Gonzalo, vos sos docente en Lomas, ¿no? No, no, Sos- yo soy Ah, docente en lo que es secundaria. En ah, está secundaria. bien, está bien, está bien. Vos sabés que con el doctor Salto, a principio de año fuimos a Loma de Zamora y, y surgió el debate, ¿no? De los abogados. Yo no podría defender a una persona que cometió el abuso o no lo cometió. Bueno, ahí cada uno podrá evaluar si lo que hace está bien o está mal. Tengamos en cuenta que si está bien o está mal es todo relativo, ¿no? Sí, obvio. Eh, Porque, bueno, nosotros tenemos un juramento de defender derechos, nosotros defendemos justamente derecho. Y explicamos en esa situación de que los delitos, por ejemplo, el abuso sexual, tiene un mínimo y un máximo. Mm, ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es, eh, en el caso de que esta persona haya cometido o no el delito, bueno, tratar de que vaya más para el mínimo y el fiscal tratará de que vaya más para el máximo, ¿sí? O probar su inocencia. Pero nosotros como letrados tenemos una obligación de defender derechos. Nosotros defendemos justamente cuestiones de abuso sexual, y yo creo que nosotros ingresamos en un error, muchas veces nos pasa con colegas que dicen, pero puede ser tu hija, por ejemplo, ¿no? Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, y ahí es como que tratan de trasladarte a vos en esa situación. Y la verdad que justamente todo lo contrario, porque yo no estoy en esa situación, mi apreciación va a ser desde afuera, y como te decía al principio, ¿no? Nosotros es mucho relacionado, o yo lo relaciono así con la medicina. Supongamos que un médico tiene que operar a un chico de 8 años, mm, ¿sí? Y ese médico tiene un hijo justamente de 8 años. Imagínate que empieza a pensar, mientras está haciendo la cirugía, de qué se podría hacer su hijo. Bueno, es muy probable que la operación tenga éxito o no si hace esta evaluación. Bueno, nosotros no podemos estar pensando si esto eh, eh, puede pasarle algo personal, una situación propia. Yo creo que nosotros nos tenemos que hacer un margen de eso y defender derechos. Eso es lo que nos hace profesionales, Gonzalo. hay que ser objetivo para mí. Y hay que hacer exactamente, exactamente. Pero eso es lo que nos hace profesionales, Gonzalo. Yo creo que esto pasa en todas las ramas del derecho. Eh, Creo que a vos también te debe pasar, no sé, una audiencia ante el consejero de familia, el padre pagó.
Entonces, imagínate si uno tendría que pensar, bueno, pero yo soy papá o no soy papá, ¿por qué esta persona no pagó más? No podemos hacer esa evaluación. Me parece que Mm. somos profesionales del derecho y tenemos que tomarlo de, de esa manera. ¿Mm? Pero el abuso sexual creo que es una de las causas, eh, eh, estamos tapados en ese sentido. Hoy se ha generado eh, muchísimas denuncias de este tipo de, de acciones, ¿sí? Lo vemos con el tema de violencia familiar también, ¿no? De que automáticamente sí fue un abuso sexual en los colegios, lo vemos en la opinión pública. O también, o por Este, ejemplo, que muchas veces dicen que no existe, que por ejemplo las falsas denuncias. y las falsas denuncias es un hecho importante porque los juzgados ante el menor, ante la menor duda, inmediatamente ya dicta una medida cautelar, un perímetro de seguridad, una exclusión. Y eso a veces está acompañado con un montón de medidas que eso después va a la parte penal. Y son complejos y muchas veces eso también va a los medios. Entonces es algo muy complejo este, también. Pero sí, los abusos sexuales, los homicidios, eh, bueno, cuestiones de robo, ¿sí? Y recién te decía también cuando nosotros tenemos que ver entre los máximos y los mínimos de los delitos, cuando nosotros, el cliente nos llama, te decía también de que si es víctima o imputado, si está detenido o no está detenido. Bueno, ver también si el delito está consumado, que no es un dato menor, porque en realidad si el delito ha estado en grado de conato, conocido como tentativa, no, eso reduce de un tercio a la mitad. Entonces nosotros esas cosas tenemos que evaluarlas también al momento de tomar ese caso. ¿Qué es lo que sale más? Y después tenemos otro, sí, ¿O ser defensor de las víctimas o qué es lo que sale más? O eh, lo, víctima. lo, que, lo que pasa es que la víctima no necesita representación letrada. Muchas veces solicitan la presentación del abogado, porque como dijiste vos, o sea, el particular damnificado tiene muchas atribuciones y de alguna manera incentiva al fiscal también a que la causa no quede quieta. Pero en líneas generales siempre eh, es el tema de imputados. El tema de imputados es lo que más llega al estudio. Es por las veces que más nos llaman, siempre lo eh, que siempre viene al estudio. ¿Sí? El tema de robos, homicidios, después, el tema de abusos, con la violencia no llevo una estadística, pero entiendo de que es una de las principales cosas eh, que vienen al estudio. La violencia familiar es impresionante lo que se ha modificado. Sí, porque hay mucha violencia, mucha irritabilidad también. De ya la sociedad como estamos. Principalmente muchos hechos. En lo que va Eh, del año, ya arrancamos con... mm, es muy complejo, la sociedad ha cambiado, para nosotros también ha cambiado, por eso te decía, no tenemos que mirar al costado. La sociedad ha creado delitos, Gonzalo. Nosotros tenemos calificaciones, ¿no? Jurídicas, que nosotros obviamente entendemos, pero si yo te digo, por ejemplo, gatillo fácil, la gente ya le pone una calificación, ¿sí? El policía mató a tal cuestión. No importa si fue o no fue, ¿no? Pero estoy hablando cómo se ve eso, cómo lo ve de la otra parte. Gatillo fácil. Ya está, es una calificación, ¿sí? Violín, y así van sumando. Ladrón de guantes blancos, por ejemplo. Entonces la gente va haciendo calificaciones a esos delitos. Y nosotros tenemos que ver eso, me parece también. Yo sabes que, Gonzalo, yo creo que nosotros estamos, eh, me encanta el derecho, pero creo que soy más crítico del derecho porque estamos muy desactualizados. Mm. Estos cambios que nosotros estamos hablando, tiene que haber un cambio, Gonzalo. Yo digo Tiene que algo, haber por un ejemplo, cambio. simple como, no digo tan simple, a su vez puede ser muy complejo, como ahora también los delincuentes se modernizaron y ahora, por ejemplo, está mucho de moda, obviamente, las estafas electrónicas y todo esto demás, que a veces estamos desactualizados. Cuando en realidad digo,
a veces queremos que estén capacitados en eso, cuando en realidad a veces a duras penas están capacitados para saber atender a las víctimas por violencia. Yo te doy un ejemplo a algo que me trajiste recién. Mm, Vos sabés que cuando hay una estafa, mm, de manera por teléfono, de manera virtual, supongamos que estamos en un caso determinado y se secuestra el teléfono. mm, No hay un protocolo de cómo se hacen las aperturas de los teléfonos. No hay una apertura. Entonces eso ya está sujeto a nulidad. mm, ¿Por qué? Porque no hay un estándar de decir de cómo se tiene que abrir un teléfono o cómo se tiene que hacer, de qué manera tecnológica se tiene que hacer esa apertura. Entonces, al no tener una legislación, al no tener un protocolo, eso va a estar siempre sujeto a algún tipo de nulidad. Pero me parece que estamos muy desactualizados. mm. Este, te pido perdón porque hoy fui a Sí, no Zárate, te tranqui. contaba que estoy destruido de la garganta. ¿En qué parte es la que más litigas? ¿En Zárate? ¿Vos vivís en Zárate? No, yo soy acá de San Justo, Ah, comparto el estudio con dos abogados más, el doctor Gómez y el doctor Ferraro. Con el doctor Galeano también hacemos causas, defendemos en algunas oportunidades a personal policial, hacemos contencioso, hacemos juzgado contencioso, juicio contra el Estado, hacemos también lo que es civil, laboral, RT. Lo que no hacemos es previsional, es lo único que no hacemos en el estudio, aunque yo me dedico más puntualmente a lo que es contencioso y penal, ¿sí? Pero mirá, justo, ¿no? Si tenemos a otras ramas, vos fíjate que aquel que haga previsional, aquel colega que haga previsional, la ley previsional ha tenido infinitas modificaciones, infinitas. El Código Civil y Comercial, bueno, ha tenido un cambio radical hace muy poco. mm. El Código Penal no se cambia. Algunas cositas, algún artículo. El otro día, cuando hablábamos de la ley Piazza, ¿no? Que modificó la prescripción, eso que hablábamos. O Pero la ley son cosas Micaela, que puntuales. también fue O para la capacitación. ley Justo estábamos Micaela. pasada con un colega en un vivo que decíamos que en realidad leyes sacan, pero el tema es aplicarlas, porque a veces son más remedios que otra cosa, en algunos casos. Eh, Mira, sí, yo creo que tendríamos que cambiar la ley. Hay cosas que la ley Micaela, volvemos a lo mismo, hay cosas importantes y cosas urgentes. Yo creo que la ley Micaela es muy importante, pero hay cuestiones que tenemos que cambiarla urgente. El tema de abuso sexual, digo, es una realidad. Los chicos, en cuanto a la edad de putabilidad, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero yo creo que las parejas hoy, los chicos adolescentes, hasta podría ser normal de que tengan alguna relación sexual, ¿sí? Estos chicos. Eh, y sin embargo, para el Código Penal, esto es un delito, ¿sí? Eh, la otra vez estaba mirando Felipe Piña, que es un historiador, no sé Sí, si por ahí lo conoces, y él hablaba de los héroes de la patria, ¿sí? Que eran personas mayores que estaban casados con gente menores de edad. Entonces, ahí en esa época hubiese sido un delito. Sí, no era delito en esa época, por ejemplo, porque era muy normal ver a una persona mayor casada con una persona menor. pasó. Y hoy en la actualidad, Eso es muy común, por ejemplo, a mí mis abuelos, que es bien lo del campo, que se llevaban 4 o 7 años, o a los 20 ya estaban casados y se llevaban 4 o 5 años, de diferencia 15, 20, 14 y 20. exactamente, exactamente. Yo creo que todo eso eh, tiene que cambiar. Tenemos que cambiar las figuras, no habría que cambiar la edad de imputabilidad, eh, pero bueno, es lo que tenemos. Creo que el Poder Judicial también debe cambiar. Eh, Digo esto sin, a ver, sin entrar en alguna ideología política, no es donde yo quisiera entrar, pero A veces sabemos que no se hacen porque sabemos que son debates muy profundos a veces que se tienen que dar, y no se quieren dar. claro, Eh, sí, no se quieren dar, pero Tarde me o parece que temprano. la sociedad está. Y sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh,
lo digo esto con el mayor de los respetos, Sí, no puede estar una persona detenida 3 años hasta un juicio. Es imposible, no podemos eh, eh, nosotros abordar desde el derecho, más allá de que la persona pudo haber sido inocente, pudo haber sido culpable, lo que fuere, pero necesita en un tiempo razonable tener una sentencia. Es imposible estar 2 años, 3 años para saber si esta persona fue imputada o no. Los recursos demoran un montón. Yo entiendo que los órganos superiores están pasados de trabajo, pero una solución me parece que, que debería haber sin lugar a duda. sí, la verdad que sí. Sí, 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 la verdad que esto es, esperemos que cambie. Para- Eh, sí, 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 sí. Pero vos decime cómo estamos de tiempo, Gonzalo, porque yo no sé si... Sí, sí. bueno, eh, habíamos quedado con la persona que quedaba detenida, tenemos la prisión preventiva, Mm. sí que es a los 30 días, y luego de ahí, una vez que se reúne toda la prueba, la causa se eleva a juicio. Dependerá del delito, si es un delito criminal o correccional, va a intervenir un tribunal o un juzgado correccional. Y Si ahí es un cuando se juzgado, eleva, como defensor, vos que sugerís siempre, oponerse o no oponerse, porque hay muchos que prefieren no oponerse a la elevación por a eso, juicio. por eso es lo que habíamos hablado antes, ¿no? La estrategia, Hay que separar lo urgente de lo importante. A veces sí, porque a veces demorar el expediente no nos lleva a nada. ¿Sí? En el auto de elevación a juicio, el artículo 336 en provincia dice que el juez de garantías, si no se trata de una cuestión de que va a modificar la situación procesal de una persona, ¿sí? Se eleva al juzgado directamente. Lo explico, en criollo. mm, En el auto en la posición de elevación a juicio en provincia de Buenos Aires se pueden pedir dos cosas: el sobreseimiento o el cambio de calificación. que justo lo que te iba a decir. Sí, ¿Sí? eso. En el sobreseimiento, la causa se termina ahí. Pero ¿qué pasa? La jurisprudencia dice el grado de certeza negativo. ¿Qué significa eso? El grado de certeza negativo significa que en caso de duda, la causa se eleva para que se resuelva el juzgado. ¿Sí? Sería como invertir el principio de inocencia. Si de alguna manera sería así. En cuanto al cambio de calificación, supongamos que la persona está en libertad y yo pido el cambio de calificación, es irrelevante para el juego de garantías. Porque ella está en libertad. Ni Mm, siquiera lo va a tratar, lo eleva por simple despacho. Si, por ejemplo, fuera un homicidio simple, no, tendremos que hacer algún ejemplo. Supongamos que tiene una calificación que no le permite tener la libertad. No, supongamos, no sé, una lesión es un homicidio culposo con un homicidio simple. mm. ¿Sí? Supongamos que para el fiscal pide elevar la causa con un homicidio simple. Y yo pido el cambio de calificación, porque no fue simple, fue culposo. Ahí el juez lo va a tener que tratar, ¿por qué? Porque si cambia la calificación, esa persona que está detenida pasa a estar en libertad. En esa situación, el juzgado de garantías recién ahí lo va a resolver. Si no está en riesgo o no está en la misma, o sea, si no va a variar la situación procesal de él, no lo trata y va al juzgado. Y es en esa instancia, para delitos graves, donde el imputado, y a través de su abogado defensor, donde va a manifestar, conforme al artículo 22 bis, si desea ser juzgado por un tribunal o va a ser juzgado por un juicio por jurado. ¿Sí? Si no quiere el juicio por jurado, va a tener que renunciar, y si no, va a tener que pedir un tribunal. ¿Sí? En esa instancia sería ahí. Luego del auto de elevación a juicio, vamos a tener un tribunal o un juzgado correccional. En esa instancia nos van a correr el traslado. Estoy explicando muy por arriba para que más o menos se entienda cómo es el proceso. Por ejemplo, en capital, auto de elevación a juicio son inapelables, ¿sí? No se apela en capital, ¿sí? Pero lo que ahí se hace por lo general, como picardía, plantea la nulidad, Ah, ¿sí? Entonces, como para tener alguna vía recursiva. Pero en capital, en la auto de elevación a juicio no se apela. Una vez que está en el órgano superior, ahí se le va a correr traslado en primera instancia al fiscal y luego a la defensa. Y ahí vamos a tener 10 días para nosotros ofrecer los medios de prueba. En esos medios de prueba podemos pedir una audiencia o tal vez no,
no solicitarlo. Y ahí se trata de hablar con el fiscal a ver qué medios probatorios podemos arribar en conjunto o tal vez no tenemos ningún tipo de acuerdo. Y después de ahí ya se desarrolla el debate en sí. Igual Sí, sabemos esto sería hasta más o menos. que como están sobrecargados de laburo, siempre antes del juicio, siempre, casi siempre quieren arreglar y te tiran un abreviado. La mayoría de las veces. Sí, Eh, sí, muchas veces el Ministerio Público en la provincia de Buenos Aires tiene una acordada donde el fiscal general impone a las fiscalías de menor grado que en la instancia de instrucción tienen que decir si estas personas, si la fiscalía considera viable el ORAC, que es la Oficina de Resolución de Conflictos, para llegar a algún tipo de conciliación, para hacer un juicio abreviado o para hacer una probation. O sea que los fiscales están obligados a decir si corresponde a alguna de estas tres situaciones. Pero como decías vos, esto puede pasar durante todo el proceso, hasta antes del ¿sí? En capital, juicio, ¿cómo? hasta el momento del juicio, hasta antes del debate puede pasar que te ofrezcan, no sé. Hasta antes del debate, en capital, por ejemplo, la probation se solicita una vez que esté integrado el tribunal o en la etapa de oralidad, porque considera la jurisprudencia en cuanto a capital que la suspensión de juicio a prueba habla justamente de juicio a prueba, no habla de proceso a prueba. Entonces, antes de la elevación a juicio, los fiscales no ameritan ni siquiera hacen un ofrecimiento de la probation. Y ahora como en capital también tenemos las fiscalías contravencionales, ellos sí lo hacen durante la etapa de instrucción. De hecho, en la audiencia de conocimiento, que sería en provincia, la audiencia del 308 y la indagatoria en capital, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando presta declaración, ahí mismo puede pedir excarcelación, probation, supresión de juicio privado, que es lo mismo, juicio abreviado, podés pedirlo desde el inicio de las actuaciones. Y eran provincias que están las audiencias, creo que son las multidisciplinarias, o no me acuerdo si eran así, o las audiencias donde, Multipropósito, multipropósito. multipropósito. Sí, eso pasa en fragancia, de los delitos que son infragante delito. Los plazos son más cortos, ¿sí? 40 días, 20 y 20. Y yo puedo pedir una audiencia. Y ahí es sin boche, exactamente. Exactamente, los recursos son inboche. El fiscal, bueno, a ver, yo para no explicar lo del código, porque el código es claro, o sea, el fiscal va a pedir la prisión preventiva y autoelevación a juicio en ese momento, y el defensor se va a oponer en esa situación, y si apela, lo apela y boche en el mismo momento. ¿Sí? Esto es lo que dice el código. ¿Qué pasa en la práctica? Antes de iniciar esto, yo ya voy y hablé con el fiscal, y el fiscal me va a decir, mira, hay una posibilidad de abreviado, no hay posibilidad de abreviado, entonces ya entramos al juicio con algo, ya sabemos. También nosotros tenemos que ser un poco precavidos con eso, porque si sabemos que nosotros vamos a abreviar, por ejemplo, el hecho, este hecho determinado, tenemos que ya de antemano saber si tiene antecedentes, tiene domicilio fijo. Entonces ya vamos con algunas herramientas para hablar con el fiscal y tratar de alguna manera solicitar este tipo de alternativas. Pero en la profesión, esto se habla de antemano, antes de hacer el juicio. Antes de hacer el juicio. Y si no hay ningún tipo de arreglo, bueno, es en esa misma instancia, como bien decías vos, las audiencias son multipropósitos, se habla de la excarcelación, de la prisión preventiva, y había un instituto que nosotros no lo hablamos, que es muy importante también, es la morigeración. Ah, sí, sí. La Yo te morigeración, había comentado, sí, algo me acuerdo que había llegado a decirte, pero sí, cierto, la morigeración. sí, Por eso, claro, por eso decías que a veces no conviene apelar, pero igual vos tuviste como secretario, ¿es? No. sí, Eh, sí. Vos viste que en realidad muchos abogados siempre suelen pedir todo, te piden la escarcelación, si no te la apelan, a veces por apelar mismo, o pedir la escarcelación por más que no corresponda. Eh, sí, por ejemplo, hay una excarcelación que es extraordinaria, justamente es extraordinaria porque no abarca los supuestos de lo que sería la ordinaria, ¿sí? En la extraordinaria son personas mayores de 70 años, con alguna enfermedad, ¿sí?
son situaciones particulares, no se resuelven en 5 días, eso demora muchísimo más. Pero cuando una persona queda detenida, el fiscal tiene 30 días para dictar la prisión preventiva. Antes de esos 30 días, lo que se solicita es atenuar, ¿sí?, una medida de atenuación al medio de coerción. Atenuar. Si se dicta la preventiva, después lo que se pide es la morigeración, morigerar los efectos de la prisión preventiva. En esta morigeración hay requisitos que se deben cumplir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la morigeración, con la modificación del código, anteriormente se pide para determinadas situaciones. Una mujer enfermedad, una mujer embarazada, una persona con una grave enfermedad y mayor de 70 años. Entonces, la jurisprudencia entendió de que se le está dando privilegio a ciertas personas y se está excluyendo a otras, ¿sí? Entonces, en nuestra Constitución se vulnera el derecho de igualdad. Entonces, la morigeración le corresponde a todas las personas, incluso los que están fuera de estos 3 requisitos que te mencioné recién. La morigeración, ¿qué implica? Que esta persona va a estar detenida, pero morigerado. ¿Qué sería esto? En la casa, y comúnmente llamado la pulsera. Arresto ¿Sí? domiciliario. Es un arresto, claro, es una prisión domiciliaria porque el arresto es antes de la preventiva. ¿Sí? Eso sería atenuación y después prisión domiciliaria en el caso después de la preventiva. Para eso necesita la familia tener un medio tecnológico en la casa, línea, un teléfono de línea, va al servicio penitenciario de la casa y verifica de que se dan las condiciones para este tipo de medidas, ¿sí? Esto sería la morigeración. Y la morigeración, en el caso de que sea denegada, se puede repetir cada 8 meses. ¿Me la negaron? A los 8 meses la pido de vuelta. ¿Me la negaron de vuelta? La pido a los 8 meses de vuelta. Entonces muchas veces lo que se hace, cuando los juicios se demoran un montón, es ir pidiendo morigeración, 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 morigeración. ¿Sí? Es pedir y reiterar hasta el cansancio ese tipo de medidas. Ahí nosotros tenemos que pedirla siempre. Es casi hasta una obligación nuestra. Tenemos que pedirla, tenemos que fundamentarla. Y tenemos una audiencia que es 168 bis acá en provincia, que nosotros es también oral, es sin boche, y nosotros explicamos de que esta persona no va a evadir la justicia, es una persona que va a tener una pulsera, puedo poner un fiador, un tercero responsable, se puede pedir una caución, ¿sí? Tengo el compromiso Que fiscal de que esa persona... ¿Cómo? la caución, que puede ser real o personal. Exacto, exactamente, sí, sí, sí. Que por lo general es juratoria, ¿sí? O sea, la promesa de que la persona no va a evadir la justicia. Por líneas generales es eso, sí, básicamente. Siempre juratoria, siempre juratoria. Eh, pero bueno, tenemos medidas muy similares a los civiles también. De hecho, está la figura del actor civil en la parte penal. Casi siempre eh, nosotros no lo hacemos porque un juez penal tiene una visión totalmente distinta a lo que es un juez civil. Y si pedimos un resarcimiento económico, lo más probable es que lo hagamos por el otro fuero y no por un fuero penal, ¿sí? Los jueces penales tienen una óptica más destinada a lo que es el delito en sí, pero lo que es compensaciones es muy distinto. También hay delitos, por ejemplo, cuando empezábamos nosotros, de que hay personas que no están detenidas, ¿sí? Problema de vecindad, por ejemplo. Un choque, un accidente, lesiones culposas. En los delitos de menor cuantía, hay una oficina que es la ORAC, ¿sí? Que una vez que al imputado se lo notifica del 60, puede ser a pedido de parte o a sugerencia del fiscal, se lo dirige a esta oficina y ahí se hace una audiencia muy informal con un integrante del ORAC y con los abogados por parte de la víctima y por parte del imputado. Y en esa audiencia, hasta incluso nosotros podemos citar a la compañía de seguro. Supongamos, las lesiones culposas, ¿sí? Un auto embiste a otro. Bueno, podemos citar a la compañía de seguro. Si se arregla de esta manera económica en esta audiencia de ORAC, se firma un acta y las partes se comprometen a cumplirlo. Si se cumple, la causa pasa al archivo.
Si no se cumple, se desiste de esa instancia y pasa al proceso común que hablábamos antes. ¿Sí? Esto es lo que hace LORAC. ¿Es una manera de resolver el conflicto? Sí, es una manera. Mayormente pasa en cuestiones relacionadas en delitos de menor cuantía, amenazas. No pueden participar cuestiones, por ejemplo, de violencia de género o de familiares, ahí ya no. ¿Sí? Pero en cuestiones de amenaza, el vecino se pelea con el vecino de al lado. Bueno, esas cosas creo que la oficina funciona. En cuanto a lesiones culposas, no me ha tocado ningún caso que la compañía se presente. Esa es la realidad, pero bueno, tal vez algún colega haya arreglado algo, yo la verdad que nunca me pasó, nunca tuve esa suerte. Sí, no, porque además siempre se suele decir que en el ORAC siempre se arregla por un menor monto, porque en realidad no es la vía correspondiente, siempre es más los juzgados civiles y comerciales. Exactamente, sí, la mirada es muy distinta. No sé, hablarle a un juzgado penal de la responsabilidad objetiva, bueno, no va a funcionar, no va a funcionar. De Lo más hecho, aconsejable. no. De hecho, la justicia penal tiene una óptica muy distinta. Eh, como estaba el doctor Zaffaroni, había creado una teoría que es conocida, se llama la teoría de la insignificancia. ¿Qué se explicaba? Bueno, por ejemplo, en un daño, ¿no? Juan le rompe la ventana a Pedro, entonces lo imputaba de daño, ¿sí? Le rompió la ventana, una cuestión de propiedad. Bueno, esa teoría implicaba de que es un vidrio, no es para que se mueva todo el aparato judicial por romper una ventana. De alguna manera, para explicarlo en criollo, esa era la teoría de la insignificancia. O sea, vos fijate la mirada que podría llegar a tener un fuero penal, cuando en un civil es muy difícil que te planteen eso, porque tal vez en el fuero civil te van a decir, bueno, esa ventana pudo haber traído un error, eh, no sé, tiene el cuadro del padre, le pudo haber causado un daño moral. Capaz que ese vidrio que entró le produjo frío y se enfrió. Tiene una mirada totalmente distinta. Y yo creo que en ese punto la parte civil está mucho más adelantada que en la parte penal. Vos fíjate, Gonzalo, un accidente de tránsito. Tenemos el daño material, tenemos el daño físico, lucro cesante, tenemos el daño psicológico, El daño moral ¿no? también. Tenemos el daño moral. ¿A qué voy con esto? En el fuero penal tenemos las lesiones. El código no lo define, es el 89. Define las lesiones simples por descarte, aquellas que no son graves y no son gravísimas. ¿Sí? Las que no son graves y gravísimas son lesiones. Ahora, vamos a suponer una situación. Supongamos que Juan, pobre Juan, lo estoy nombrando a todos lados, pero es un ejemplo. Supongamos que Juan le roba una billetera a una señora. Y en esa billetera estaba la foto de su marido, que falleció hace 2 años. Para el Código Penal es un robo, ¿sí? Pero no va a contemplar el daño psicológico. Y eso es una lesión también. Porque esta persona, al perder esta billetera, ha perdido algo muy importante que lo afecta. Sin embargo, el Código Penal no lo prevé. No lo prevé. Y el Código Civil sí. Y eso yo creo que hay cosas que nosotros nos deberían cambiar. Sin duda nos deberían cambiar. No es lo mismo, vos fijate, Gonzalo, te decía que por eso soy más crítico que apoyar el derecho, pero me parece que hay cuestiones que hay que cambiarlas. Una persona que se le muere un padre, no todos reaccionamos de la misma manera, se le muere un hijo, un esfuerzo laboral, ¿sí? 6 días de luto, como si fuera que en 6 días la persona va a estar extraordinario para volver a trabajar. Y esto no es así, no es así. Yo creo que deberíamos tener un cambio en todas las ramas del derecho, sin lugar a dudas, y más en lo penal. Me parece que penal estamos muy atrasados. Hay leyes nuevas. Vos fíjate que ahora la violencia de género, la violencia radicada contra la mujer, la Convención Belén do Pará, es muy reconocida,
eh, que prevé todo este tipo de cuestiones y favorece La, la violencia digital, la violencia digital. La violencia digital, el grooming, exactamente, el sexting y todas las demás apariciones que hay. exactamente. Pero vos fíjate que el moving, por ejemplo, el foro laboral lo prevé, lo prevé. El penal no. Entonces, o sea, me parece hasta, hay veces que debería plantearse estas cosas. Vos lo dijiste, pero muy clarito, el moving, el foro laboral lo prevé. Nosotros no lo prevemos. Está bien, son ópticas distintas, pero me parece que eh, debería hacerse algún tipo de planteo. Pero bueno, eso es simplemente una opinión. Esperemos que en alguna oportunidad se cambie ciertas cosas. Bueno, Leonel, no te quiero robar mucho más tiempo. Gracias por tu tiempo, por haberte gustado la charla y obviamente vamos a preparar algún otro más, me imagino. ¿Te gustó? Así que Sí, la verdad, Gonzalo, lo hago público. Fuiste muy gentil cuando hablamos no, de manera privada. yo te sentí muy Eh, contento y me gustó porque que tengas ganas, predisposición. sí, sí, sí. Mira, no es algo que yo me haya abocado antes. Algunas experiencias las compartí con el doctor Salto también en la facultad y este, tuve una oportunidad de ir a la UBA también y hacer este streaming que no es el primer streaming que hago, pero te agradezco a vos también por esta charla que tuvimos de manera privada y esperemos que haya mucha más. Así que Gonzalo, también es un gusto conocerte, muchas gracias por esta invitación. Listo, vale. Saludos a todos los que nos hicieron aguante y próximamente, obviamente, vamos a hacer algo con Ramón o con alguno más que se prenda, no hay problema. Bueno, esperemos que sí. Bueno, gracias a todos. Dale. Saludos a todos. Nos vemos, Chao, chao. Leonel. Chao, Gonzalo, un abrazo. Abrazo.